Imagina que tu hijo de 1 año y medio te mira a los ojos y te dice: «Cuando tenía tu edad, yo te cambiaba los pañales». Imagina que señala una foto antigua de tu padre fallecido, un hombre al que nunca conoció, y afirma con total seguridad: «Ese soy yo». Esto no es un relato inventado. Es el caso de Gus Ortega, un niño estadounidense que parecía recordar la vida de su propio abuelo. Un caso tan preciso y desconcertante que fue investigado por el Dr. Jim Tucker, uno de los especialistas más serios del mundo en memoria infantil y reencarnación. Todo comenzó antes de que Gus cumpliera 2 años. Era un niño alegre, con una energía enorme y una curiosa tendencia a observar a su padre durante largos ratos, como si tratara de reconocerlo desde un lugar más profundo. Una tarde, mientras cambiaban su ropa, Gus suelta una frase que detuvo a su padre en seco. «Cuando yo era grande, te cambiaba a ti». El padre soltó una risa nerviosa. ¿Qué podía saber un niño tan pequeño sobre pañales, edades o roles familiares? Con el tiempo las frases se repitieron. «Yo te sostenía cuando eras bebé». «Yo era tu papá antes». «Cuando vivía antes tenía una tienda». Ninguno de esos recuerdos pertenecía a Gus, pero sí coincidían con la vida del abuelo fallecido, un hombre que había muerto años antes de que el niño naciera. La familia había mencionado su nombre, pero nunca había hablado de detalles íntimos, y mucho menos de historias personales de la infancia del padre. Un día, la madre decidió poner la situación a prueba. Le mostró a Gus varias fotografías antiguas de diferentes hombres de la familia, mezcladas para evitar cualquier influencia. Cuando llegó a la foto del abuelo fallecido, Gus se inclinó hacia adelante, la tocó con el dedo y dijo: «Ese soy yo». No dijo: «Ese es papá», ni «Ese es el abuelo». Dijo: «Soy yo». Y lo hizo con una convicción tan natural que a la madre se le heló la sangre. Lo más sorprendente vino después. En conversaciones espontáneas, Gus empezó a hablar de una tienda. Decía cosas como: «Mi tienda tenía cajas viejas detrás del mostrador», o «vendía yugos y herramientas pesadas». El padre quedó paralizado. Su propio padre, el abuelo de Gus, había tenido un pequeño comercio local donde vendía exactamente ese tipo de artículos. Pero esa información no estaba en fotos, no estaba en la casa, y jamás habían hablado de ella delante del niño. En otra ocasión, el padre decidió hacerle una pregunta que nunca había mencionado frente al niño. Le dijo: «Si eras mi papá, ¿recuerdas algo de mí cuando era pequeño?» Gus lo miró unos segundos y respondió: «Claro. Tenías un juguete azul que siempre llevabas afuera y lo perdías». El padre quedó mudo. Él sí había tenido ese juguete, una figura azul que llevó al patio cuando tenía 3 años y que se perdió para siempre. Nunca lo había mencionado, ni siquiera su esposa lo sabía. Conforme pasaban los meses, los recuerdos parecían surgir espontáneamente. «Me dolió cuando dejé de verlos», decía el niño mientras tocaba fotos de la familia. «Oh, yo te veía desde el techo de la tienda cuando jugabas afuera». Era una mezcla de frases infantiles y nostalgia adulta, como si 2 temporalidades coexistieran en su pequeño cuerpo. Lo más inquietante era que Gus nunca hablaba de estas cosas como fantasías, sino como recuerdos reales que trataba de reconstruir. Alarmados y a la vez fascinados, los Ortega comenzaron a investigar casos similares. Fue así como encontraron el trabajo del Dr. Jim Tucker, psiquiatra de la Universidad de Virginia, sucesor del trabajo del célebre Dr. Ian Stevenson. Tucker llevaba décadas estudiando niños que parecían recordar vidas pasadas. Cuando escuchó el caso, accedió a investigar personalmente, sorprendido por la coherencia de los detalles
y por el hecho inusual de que un niño dijera haber sido un miembro directo de su propia familia. Tucker entrevistó a los padres, al niño, y revisó documentos familiares. Quedó impresionado. Gus había acertado en múltiples detalles íntimos que nadie había compartido con él. Cosas pequeñas, cotidianas, pero imposibles de inventar. ¿Cómo era la trastienda de la tienda del abuelo? ¿Dónde guardaba ciertos objetos? ¿Cómo era la camioneta que usaba para repartir mercancía? ¿Y qué cosas hacía su padre cuando era pequeño? Cada pieza encajaba demasiado bien. Los escépticos intentaron encontrar otra explicación. ¿Habría escuchado conversaciones? ¿Habría visto fotos escondidas? ¿Sería una coincidencia? Pero ninguna teoría abarcaba el conjunto completo. Gus había mencionado información que ni siquiera sus propios padres sabían. Detalles que ellos mismos confirmaron después, revisando recuerdos, objetos guardados y testimonios familiares. Para Tucker, el caso era claro. Si algún ejemplo moderno sugería reencarnación, era este. Como en tantos otros casos documentados, los recuerdos comenzaron a desvanecerse alrededor de los 5 o 6 años. La intensidad emocional desapareció. Las frases espontáneas se volvieron menos frecuentes. Y un día simplemente dejaron de surgir. Era como si la puerta entre las dos vidas se hubiera cerrado suavemente. Para Gus, la transición fue natural. Para sus padres, fue como ver cómo un misterio profundo se alejaba sin despedirse. La historia de Gus Ortega plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo puede un niño pequeño recordar detalles íntimos de alguien a quien nunca conoció? ¿Cómo pudo identificar una foto antigua, hablar de la tienda, recordar la infancia de su propio padre y repetir frases que el abuelo solía decir? No hay una respuesta definitiva. Pero entre todas las explicaciones posibles, la más fascinante y la más difícil de ignorar es que Gus realmente estaba recordando una vida anterior. Más allá de lo sobrenatural, este caso toca algo profundamente humano: el vínculo entre generaciones. La idea de que un abuelo pueda volver convertido en su nieto no solo es misteriosa, también es poética. Es un relato sobre continuidad, sobre lazos que trascienden el tiempo y sobre el amor familiar que, quizá, no termina con la muerte. Quizás nunca sepamos qué ocurre con la conciencia cuando un cuerpo deja de respirar. Pero historias como la de Gus Ortega nos obligan a mirar hacia un territorio que la ciencia aún no puede mapear. Un lugar donde la memoria, la identidad y la vida parecen entrelazarse más allá del tiempo. Y en ese misterio profundo queda una pregunta que resuena entre generaciones. ¿Podemos volver para seguir cuidando a quienes amamos?